Buenas tardes, el Señor te bendiga, el Señor bendiga a tu familia y todos los que están alrededor tuyo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el que está dentro de nosotros, el que nos cuida, el que está operando hoy en nuestras vidas. Pero voy a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra, te doy gracias porque tú nos llevas a toda verdad, tú nos enseñas tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo voy a leer Juan 14:15. Dice, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice la palabra. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Espíritu Santo tiene una tarea específica. Dice el 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, el Espíritu Santo, cuando viene alguien, nos habla de Cristo, Él viene y nos convence de pecado. O sea, Él hace que la palabra que hemos escuchado germine en nuestros corazones, que empiece a hacer una transformación en nuestro corazón, que empecemos nosotros a sentir que hemos pecado, a convencernos de pecado, para que podamos arrepentirnos y podamos recibirlo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo empieza una vida con nosotros, dice que estará dentro de nosotros y estará con nosotros. O sea, viene dentro de tu corazón cuando crees en Jesús y empieza una vida con nosotros y empieza a llevarnos, como decíamos, a toda verdad, empieza a hacer una obra en nosotros. Y siempre camina a nuestro lado, siempre está con nosotros. La palabra consolador se entiende como alguien que consuela. Siempre podemos decir, un consolador es alguien que consuela. Pero la mejor imagen que podemos tener de él es esta, que si una persona está caída y alguien viene, lo levanta y lo pone en pie y lo sujeta, esa sería la mejor figura del Espíritu Santo. O sea, la palabra consolador en el original quiere decir alguien que soporta el peso, como le estoy diciendo, alguien que levanta, que soporta el peso literalmente, alguien que apuntala, el que trae fuerzas. Dice que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Ese es el Espíritu Santo que trae fuerza a nuestra vida, aunque no tengamos ninguna. El que te ayuda a seguir adelante, aun cuando parece que ya no tenemos más fuerza para seguir. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y hay una palabra que en el original griego es paracleto. Y es una palabra compuesta que quiere decir junto a. Para quiere decir junto a. Y cuando habla de cleto, habla de uno que ha sido llamado para estar junto a alguien. Entonces, al consolador también se le dice paracleto. Y como decíamos, está llamado a estar al lado. Por ejemplo, en esta versión dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. A veces nosotros sentimos que hemos pecado y como en un juicio hay un juez,
hay un abogado defensor y hay uno que acusa. En este caso, el Espíritu Santo sería nuestro abogado, nuestro defensor. ¿Y dónde está? Al lado del acusado. Por eso dice, ha sido llamado para estar al lado de alguien. En este caso, en un juicio. Porque a veces el enemigo viene y acusa, y el abogado está para defendernos. O sea, Jesús está para decirle al Padre, para abogar delante del Padre en defensa de nosotros. Él nos defiende a nosotros. Entonces, Él ha sido llamado para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en nuestras debilidades. También quiere decir abogado, como les decía, y les quiero hablar un poquito de lo que hablábamos del Paracleto. Había un oficio en Atenas, Grecia, que tenía el nombre de Paracleto. El Paracleto era una persona, un hombre, que su labor era tomar un niño de la casa. El niño era entregado después de ser destetado. El Paracleto lo formaba, lo enseñaba, lo instruía, lo acompañaba y lo guiaba. Y lo formaba también moralmente. Y lo formaba también intelectualmente. O sea, estaba con él hasta que estuviera listo para entregarlo al Padre, quien se lo había dado para que lo criara. Era como una institutriz, alguien que le enseñaba el estudio, todo lo que tenía que hacer para que cuando ese niño fuera grande ocupara el lugar del Padre, ya sea en una empresa, ya sea donde el Padre necesitara que él se quedara. Lo formaba mejor que el Padre, pero no era cualquier formador. Era una persona que se hacía respetar por el niño y se hacía amar por el niño. Era una persona como los maestros de Kung Fu, siempre los que están con él lo quieren al maestro. Él se hacía amar por el niño. Y como el niño lo amaba, lo respetaba. Entonces, él tenía plena autoridad del Padre, porque el Padre le había dado la autoridad para que él pudiera educar al hijo como él lo viera mejor. Generalmente este trabajo daba mucho fruto, porque cuando el Paracleto entregaba al hijo, estaba preparado para hacer lo que el Padre quería que hiciera. Esto es muy parecido a lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos toma desde niño espiritualmente, nos va haciendo crecer en la palabra de Dios, en la moralidad, en toda intelectualmente, bíblicamente nos va mostrando las Escrituras, nos va ampliando las Escrituras, vamos entendiendo cosas que sin el Espíritu Santo no las podríamos entender, porque la persona que no tiene el Espíritu Santo agarra una Biblia y no la puede entender de ninguna manera, porque es el Espíritu Santo el encargado de hacernos entender la Escritura. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a formar moralmente e intelectualmente, te va a formar tu carácter también, te va a formar en la fe para que tengas cada vez más fe, o sea, para que crezcas en la fe, para que tu fe sea más grande cada día. Y luego te va a mostrar el propósito que el Padre tiene para con vos. O sea, siempre hay un propósito que el Padre tiene para con nosotros. O sea, el Señor nos creó con propósito. Nosotros todos hemos sido creados con propósito. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos también a la vida eterna. O sea, de caminar en esta vida y de cruzar a la vida eterna cuando el Señor venga. O sea, es encargado de sacarnos de acá y llevarnos allá y presentarnos delante de Jesús como una esposa perfecta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. También cuando leíamos que Jesús dijo que iba a mandar a otro, eso quiere decir
una palabra en griego que quiere decir ayos. Significa otro igual, otro de la misma clase que Jesús. O sea, Jesús también es abogado. Jesús también cumplía esa tarea acá, de enseñar a sus discípulos, de llevarlos de mostrarles la Escritura. Y él cumplió, dice, y los que me diste, le dijo al Padre, no he perdido ninguno. El Espíritu Santo tiene esa labor también, de no perder a nadie que se le dio. O sea, él viene con esa misma autoridad que tenía Jesús. Él tiene la autoridad y el dominio para que continúe la obra que Jesús estaba haciendo en la tierra. O sea, Jesús tenía que ir al Padre, porque él cumplió su periodo de tiempo acá, pero le dejó la autoridad y el dominio al Espíritu Santo para que él siguiera la obra en nosotros. Y cuando él venga, el Espíritu Santo nos va a llevar a la salvación eterna. Él es el encargado de llevarnos a la salvación eterna y él no se le va a perder ninguno. Lo único que nosotros tenemos que aceptar a Jesús y el Espíritu Santo empezará a hacer una obra maravillosa en nosotros. Él nos formará moralmente porque muchas veces venimos del mundo moralmente con ideas muy distintas y cuando el Espíritu Santo empieza a tocar nuestra vida nos damos cuenta de qué equivocados estábamos. Y el Espíritu Santo cambia nuestro carácter y empieza a trabajar y a formar una nueva persona en nosotros. Y cuando nos damos cuenta, muchos años después, vemos que la persona que éramos antes desapareció, que ya no somos los mismos. ¿Que tenemos errores? Claro que lo tenemos, porque somos humanos. Pero el Espíritu Santo va haciendo un trabajo muy importante en nuestra vida y es el que, como les decía, nos va a fortalecer en momentos difíciles, nos va a fortalecer aún cuando nosotros pensemos que ya no hay más fuerzas para seguir, cuando ya nos pasen cosas malas y digamos no quiero seguir en este camino, el camino se vuelve muy difícil y el Espíritu Santo viene en tu ayuda y te lleva a donde tiene que llevarte porque es la obra que Jesús le dejó. Yo te dejo esta palabra y me gustaría que investigues sobre el Espíritu Santo porque es muy hermoso. Él está dentro de nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos un templo vivo. El Señor vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que el Señor te bendiga en esta tarde.